Señoras y señores, se encuentra con nosotros el ciudadano presidente de los Estados Unidos mexicanos, acompañado de su esposa, la señora Margarita Zavala. En estos momentos, el ciudadano presidente de los Estados Unidos mexicanos se dirige a saludar a nuestro lábaro patrio. Para dar inicio a la ceremonia conmemorativa del 101 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana y homenaje a don Francisco I. Madero, rendiremos los honores correspondientes al ciudadano presidente de los Estados Unidos mexicanos. Sean tan amables de ocupar sus lugares. Toma la palabra el ciudadano doctor Alejandro Poiré Romero, secretario de Gobernación. Licenciado Felipe Calderón Hinojosa, presidente de los Estados Unidos mexicanos. Licenciada Margarita Zavala Gómez del Campo, presidente del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. Ministro Juan Silva Mesa, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Senador José González Morfín, presidente de la Cámara de Senadores. Diputado Emilio Choaifet, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. Doctor Leonardo Valdés, consejero presidente del Consejo General del Instituto Federal Electoral. Doctor Raúl Plasencia, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Señoras y señores secretarios de Estado, compañeros, servidores públicos, muy buenos días. Esta ceremonia de conmemoración del inicio de la Revolución Mexicana, a los pies del monumento a Francisco I. Madero, nos invita a la reflexión. Lo que recordamos esta mañana es mucho más que la gesta heroica de un hombre o de un grupo de patriotas.
esta mañana conmemoramos la lucha de un pueblo entero, iniciada hace 101 años, por alcanzar plenamente la libertad y la justicia. Hoy hacemos memoria de cómo mexicanas y mexicanos de todos los estratos sociales, de las más distintas ideologías políticas, de todas las regiones del país, encontraron en el movimiento revolucionario la causa común donde conquistar sus derechos políticos, económicos y sociales. La Revolución Mexicana fue articulando estos orígenes disímbolos en un proyecto nacional integrado, esencialmente democrático, de derechos civiles y de garantías individuales, de mecanismos de distribución, control y contrapesos al poder, de subsidiariedad entre los distintos órdenes de gobierno. Un entramado de instituciones, repito, esencialmente democrático, que sin embargo acabó por florecer realmente muchas décadas después del inicio de la Revolución. A 101 años de iniciada su gesta, los mexicanos podemos decir que esa tarea que nos dejó Madero tiene hoy un enorme grado de avance, gracias al esfuerzo de construcción democrática de todas las fuerzas políticas durante los años y décadas más recientes. Hoy podemos afirmar que nuestra democracia funciona como un sistema plural de pesos y contrapesos entre poderes de la Unión y entre órdenes de gobierno. Este signo democrático está en las distintas empresas públicas y sociales de nuestra generación. Este signo democrático está también en el corazón de la lucha por la seguridad que ha encabezado el gobierno del presidente Calderón. Es una lucha por hacer cumplir auténticamente la ley y defender los derechos de los mexicanos a vivir en paz y en seguridad. Es una lucha que se lleva a cabo con estricto apego a la ley y en un marco constitucional y político de pluralidad y de control del poder como el que nunca antes había visto nuestro país. Así, la participación federal en el combate a la inseguridad en los ámbitos locales se da en el marco de una división y de una dispersión del poder sin precedentes. Esto subraya el carácter nacional, democrático y plural de la lucha por la seguridad. Pero para los mexicanos es obvio también que no hemos concluido la tarea pendiente del prócer Madero en materia de democracia. No me refiero hoy día solamente a la necesidad, por ejemplo, de completar toda la debida integración del Consejo General del Instituto Federal Electoral o al signo preocupante de grupos delictivos pretendiendo amedrentar a la población durante alguna jornada electoral. Tampoco me refiero solamente a la necesidad urgente de devolver a los ciudadanos el poder otorgado por la Constitución del 17 y conculcado posteriormente de poder elegir de manera consecutiva a sus representantes populares y sus alcaldes. Más ampliamente, me refiero a la necesidad de seguir apuntalando con las reformas y acciones, con los hechos, con las decisiones políticas a nuestro entramado institucional y político de la democracia. Es momento de honrar el sueño maderista avanzando en la reforma de nuestras instituciones políticas, construyendo acuerdos mediante el diálogo, blindando a los procesos y autoridades electorales y acelerando la lucha contra la impunidad en los estados y en los municipios. Ese es el llamado al que nos convoca Madero hoy, una vez más, a consolidar lo alcanzado y seguir impulsando lo que nos falta por hacer, a construir juntos esa agenda de transformación política y de seguridad auténtica que tanto anhelan los mexicanos, a hacer de México una democracia más robusta y más eficaz para su población. Muchas gracias.
A continuación, invitamos al ciudadano presidente de los Estados Unidos mexicanos a realizar la entrega de premios del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Reciben ciudadano doctor José Woldenberg Karakowski, premio a la trayectoria en investigación histórica sobre el México contemporáneo Daniel Cosío Villegas, 2011. Ciudadana doctora Antonia Pi Suñer, premio a la trayectoria en investigación histórica sobre la Reforma y República Liberal Gastón García Cantú, 2011. Ciudadana doctora Alicia Hernández Chávez, premio a la trayectoria en investigación histórica sobre la Revolución Mexicana Salvador Azuela, 2011. Ciudadano profesor Jorge Ayala Blanco, premio a la trayectoria en investigación histórica sobre el rescate de memorias y testimonios José Valadez, 2011. Ciudadano doctor Luis Villoro Toranzo, premio a la trayectoria en investigación histórica sobre la independencia de México, Ernesto de la Torre Villar, 2011. Recibe en su representación el ciudadano maestro Felipe Garrido Reyes. Y por último, el ciudadano doctor Francisco Javier Tavera Alfaro. Recibe el premio a la trayectoria en investigación histórica para el rescate de fuentes y documentos Manuel González Ramírez, 2011. Recibe en su representación la ciudadana historiadora Carmen Saucedo Zarco. Sean tan amables de ocupar sus lugares. Toca el turno en el uso de la palabra a la ciudadana doctora Alicia Hernández Chávez, investigadora nacional del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Muchas gracias. Y del Colegio de México. Ciudadano presidente de los Estados Unidos mexicanos, Felipe Calderón Hinojosa, honorables miembros del Presidium y colegas amigos. Es un honor recibir esta distinción y el haberme concedido el uso de la palabra. El país reclama de sus ciudadanos, sus gobernantes y de los partidos políticos honorabilidad, compromiso, inteligencia y visión de futuro. La historia tiene la virtud de arrojar luz sobre el tiempo que nos toca vivir. Nos induce a reflexionar, a imaginar nuevas alternativas. Enseñanzas del pasado ilustrarán mi reflexión en torno al presente. La propuesta actual relativa a la reforma del Estado, tendiente a crear un sistema semiparlamentario, no es nueva. Ya se vivió con la Constitución de 1824. Entonces se maniató al Ejecutivo, al Congreso,
porque la ciudadanía elegía a los diputados y estos nombraban al presidente y a su consejo de gobierno. Resultó ser el medio siglo más inestable y turbulento de nuestra historia, que solo se resolvió con el triunfo de la República restaurada de 1867. La Constitución de 1917, cuyo antecedente encontramos en la Constitución del 57, afirmó las bases para una república federal, liberal, e incorporó nuevos derechos democráticos. Sin embargo, esta Constitución fue radicalmente transformada a partir de 1929 en adelante, dando vida a un poder ejecutivo omnipresente y un Estado corporativo antidemocrático. Hoy escucho hablar de gobiernos de coalición, de acuerdos programáticos. Me recuerdan el plan sexenal que aprobó el antecesor del PRI, el PNR, en 1933 y que debió cumplir el presidente Lázaro Cárdenas. Cárdenas cumplió con la orientación general, educación, reformas laborales y agrarias. Sin embargo, su ejecución la concibió una facción política distinta a la callista. Los últimos decenios han abierto camino a la democracia. Las elecciones libres y la alternancia, sin duda, son un triunfo, pero aún no contamos con un sistema de partidos representativo de la complejidad y diferencias de la sociedad mexicana. Insisto, la ciudadanía reclama compromiso. A cambio, facciones del Congreso se complican en promover reformas políticas y agendas concordadas. Me pregunto, ¿qué les ha impedido votar en coalición temas específicos? ¿Existe algún límite a la libertad del presidente de elegir a sus secretarios de Estado? Tal vez falte perfeccionar el mecanismo de mediación entre Ejecutivo y Legislativo. Concluyo con una reflexión de nuevo histórica. Venustiano Carranza, en su discurso ante el Constituyente en diciembre de 1916, expuso el por qué no aceptaría una reforma constitucional que debilitara al Poder Ejecutivo mediante un sistema parlamentario incompatible con nuestra experiencia histórica. Cito textualmente: ahora bien, ¿qué es lo que se pretende con la tesis de gobierno parlamentario? Se quiere nada menos que quitar al presidente sus facultades gubernamentales para que las ejerza el Congreso mediante una comisión de su seno denominada gabinete. En otros términos, se trata de que el presidente personal desaparezca, quedando de él una figura decorativa. Fin de la cita de Venustiano Carranza. Muchas gracias, les dejo para que reflexionen. En estos momentos, la Banda Sinfónica y coros de la Secretaría de la Defensa Nacional interpretarán la pieza musical Popurrí Mexicano. En lo alto de una bruta serranía, atrapado se encontraba un regimiento, y una moza que valiente lo seguía, locamente enamorada del sargento. Popular entre la tropa era Adelita, la mujer que el sargento idolatraba, además de ser valiente era bonita, que hasta el mismo coronel la respetaba. Y se oía que
A continuación, hace uso de la palabra el ciudadano ministro Juan Silva Mesa, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muy buenos días a todos. Señor licenciado Felipe Calderón Hinojosa, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Señor senador José González Morfín, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores. Señor diputado Emilio Choefet Chemor, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Señoras y señores, hoy los tres poderes de la Unión concurrimos en la ceremonia conmemorativa del 101º aniversario del inicio de la Revolución Mexicana. Lo hacemos en representación de nuestras instituciones, pero también a nombre de la sociedad de la que formamos parte, que es la heredera de la gesta revolucionaria. Debemos recordar que el primer producto de la Revolución de 1917 fue la generación de una sociedad ávida de encontrar respeto y civilidad entre todos sus miembros. Esta celebración nos convoca en tiempos que requieren refrendar nuestra unidad indeclinable para mantener viva la paz y la armonía entre los mexicanos. Celebremos la gesta de nuestros abuelos, pero también la posibilidad de reunirnos y dialogar acerca de lo que debemos hacer cada uno en el marco de nuestras competencias, atribuciones y responsabilidades para mantener así la vitalidad de los logros de nuestra revolución. El que ellos hayan acudido a las armas nos permite ahora a nosotros dialogar sin tener que buscarlas para zanjar diferencias. Por eso, celebremos la revolución como los beneficiarios directos del sacrificio de las generaciones anteriores, como una muestra de respeto hacia ellos. Necesitamos recordar y celebrar el pasado común que nos dio origen, el que explica nuestra pertenencia a esta comunidad, formada desde entonces en y para la libertad, para la paz, para la tranquilidad. Necesitamos recordar lo más valioso que la revolución nos dejó: instituciones y leyes. Instituciones y leyes para evitar que la experiencia sangrienta que nos hizo nacer como Estado moderno se vuelva a repetir. Recordando a la revolución, celebramos nuestra vida institucional, que es la única vida posible en sociedad. Las revoluciones son consecuencia de procesos históricos y construcciones colectivas, muchas veces violentas. La nuestra no fue la excepción. Para que una revolución exista, y lo que es más importante, para que una revolución triunfe, es necesario una unión de intereses comunes que se consolide. Esos intereses se alinean con el propósito de combatir injusticias diferentes en dimensión y particularidades, pero que siempre deben extinguirse para cambiar la dirección histórica de un pueblo. Por eso, las revoluciones se han conceptualizado como un cambio o transformación radical y profunda respecto del pasado inmediato. Se conciben como ideas cambiantes, como traslaciones propiciadas por las circunstancias de un momento determinado en la vida de una sociedad que se convierten en realidad. Los cambios revolucionarios significan una ruptura del orden establecido o al menos una discontinuidad evidente en relación con el estado anterior de las cosas. Por eso, el cambio es consustancial a toda revolución. Revolución implica que la vida histórica de un pueblo comienza de nuevo, se reinventa, muchas veces entre balas y muertes, bajo estándares de convivencia que no existían. La Revolución Mexicana surgió de una clara inconformidad social que intentó modificar las formas y estructuras generales del país. En el fondo de nuestra revolución existió la unidad elemental de individuos que compartieron una misma visión de las cosas, un mismo deseo de tener un futuro mejor, pero la nación pagó un costo altísimo por alcanzar ese porvenir, no lo olvidemos. Hoy somos la concreción de una visión de futuro que buscó una patria en paz, una patria en la que sus miembros vivieran en la institucionalidad, en el respeto uno del otro, en armonía,
Es nuestra responsabilidad mantener vigente ese gran logro nacional y la mejor manera de hacerlo es apuntalando, conservando nuestro régimen institucional. La revolución, nuestra revolución, se planteó como la solución a problemas políticos, solución a la situación de trabajadores, de la educación, de la tenencia de la tierra, pero sobre todo de la desigualdad entre los mexicanos. A más de 100 años de distancia, constatamos que la revolución logró su objetivo, pues cambió nuestra trayectoria histórica. Por ella somos diferentes y la nuestra es una nación mejor. Toca a nosotros, herederos de esos cambios, protegerlos, y para hacerlos necesitamos tener claro qué fue lo que impulsó a la revolución. La Revolución Mexicana se inspiró, se impulsó y consiguió institucionalizar el anhelo de paz e igualdad entre todos los mexicanos. Así como el resto de las revoluciones, la nuestra tuvo un lado destructivo y doloroso, pero también tuvo una faceta promisoria. Representó una mejora, una reconstitución, mejora que encarna en lo mejor de cada uno de nosotros, y eso es lo que tenemos que hacer y mantenernos unidos. Lo que sigue a toda revolución es la constitución de un nuevo estado de cosas, es el establecimiento de nuevas reglas, de nuevas normas e instituciones. En nuestro caso, el gobierno constituido se limitó por la ley, la revolución se convirtió en instituciones, dejó de ser revolución para transformarse en el fundamento normativo del nuevo Estado. El Estado constituido se convirtió en Estado constitucional. La ley fundamental, nuestra Constitución política, fue la culminación del proceso revolucionario, pero no concluyó con su expedición, permanece y debe irse ajustando con el paso del tiempo y así no perder su esencia. A la Constitución todos le debemos respeto, respetemos a la Constitución y así podremos respetarnos a nosotros mismos y vivir en paz, en armonía. La norma fundamental nos dio unidad y esa misma unidad, fundada en el respeto colectivo, en el respeto igualitario a todos, es la que nos permite ahora, como a lo largo de casi 100 años, fortalecer nuestro pacto social. En este momento nos encontramos justo frente a cambios y modificaciones que buscan recuperar la esencia del movimiento social que originó a la Constitución de 1917. Cambios que permiten que los poderes de la Unión, sin violencia, pacíficamente, ajustemos nuestra Constitución para acercarla de nuevo a sus orígenes. Cambios y transformaciones profundas, relevantes, que nos obligan a reconducir nuestra actividad por el bien del país. Reformas constitucionales que nos recuerdan nuestra necesaria unidad, nos recuerdan que el Estado mexicano existe para servir y proteger a la sociedad. Los poderes y las instituciones del Estado mexicano debemos lograr juntos que el texto fundamental, nuestra única garantía para mantener la paz y la tranquilidad derivadas de la revolución, persista, que siga viviendo. Señoras y señores, nuestra lucha armada tuvo como objetivo que todo mexicano pudiera realizar sus planes de vida en un ambiente de justicia y dignidad, sin la intervención hostil de las autoridades, sin menoscabo de sus derechos y libertades. Los padres y las madres revolucionarias construyeron instituciones coherentes, duraderas, a partir del caos y la destrucción generada por su insatisfacción social, sin más interés que la seguridad futura de todos nosotros. El ejemplo es esencial. Mantengámoslo edificado con tanto esfuerzo, apostemos al orden que otros nos legaron, no al caos, no a la destrucción. El Poder Judicial de la Federación, a partir de ese ejemplo, hará su parte como última línea de defensa de los derechos y libertades de los mexicanos. Reafirmamos el compromiso severo que deriva de nuestro origen revolucionario, que nos exige no permitir que nada ni nadie esté por encima del derecho. Debemos trabajar unidos, cada uno en el ámbito de nuestras competencias, rescatar los ideales revolucionarios y reencauzar la trayectoria histórica de nuestro pueblo, afianzar el respeto básico que nos explica como sociedad, el respeto a nuestra Constitución, a nuestra historia, a nuestra nación, la unidad en y con las instituciones, justo en estos tiempos, facilitará enfrentar el reto y permitirá consolidar a más de 100 años de distancia el legado
más valioso de la Constitución, el Estado constitucional y democrático de derecho. Muchas gracias. Toma la palabra el ciudadano senador José González Morfín, presidente de la mesa directiva de la Honorable Cámara de Senadores. Licenciado Felipe Calderón Hinojosa, presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Ministro Juan Silva Mesa, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Diputado Emilio Choifet Chemor, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Señoras y señores secretarios de Estado, distinguidos invitados, señoras y señores. Es un honor estar con todos ustedes en este acto en el que México recuerda al apóstol de la democracia, don Francisco I. Madero. Hace 101 años comenzó la gesta de la revolución bajo el liderazgo de Madero, quien se convirtió en la guía moral y política de un pueblo que clamaba por romper sus cadenas y alcanzar su libertad. El 20 de noviembre de 1910 se proclamó el Plan de San Luis, un llamado a los mexicanos para recuperar el poder ciudadano de manos de una dictadura basada en el miedo y la represión. Madero había escrito en 1909, si la libertad es un don tan precioso para los pueblos, es precisamente por los grandes esfuerzos que se requieren para conquistarla. Él estuvo siempre dispuesto a hacer todos los esfuerzos y sacrificios que fueran necesarios para que México alcanzara esta libertad. La lucha emprendida por Madero, hace poco más de un siglo, se antojaba realmente como un afán imposible. Tenía frente a sí no solo a un gobierno dictatorial dispuesto a usar la fuerza desmedida para aplastar cualquier signo de oposición, tenía también frente a sí a un país profundamente dividido, que en su primer siglo de vida independiente no había logrado afianzar en la práctica los ideales republicanos y democráticos. Un país en el que las sazonadas militares y los levantamientos armados eran la forma natural en que el poder pasaba de unas manos a otras. Un país dominado por la intolerancia y el autoritarismo. Sembrar en ese árido suelo la semilla de la democracia, de las elecciones libres, del diálogo y la participación ciudadana parecía una verdadera quimera. Sin embargo, Madero se atrevió, dio un paso al frente y convocó a los mexicanos a luchar, porque para él era claro que renunciar a la libertad significaba renunciar a lo que nos hace seres humanos. Para él era claro que no podía tolerarse la concentración del poder en manos de un solo hombre. Para él era claro que el poder absoluto corrompe a quienes lo ejercen y a quienes lo sufren. Con el poder de las ideas, con la fuerza del ejemplo y con la convicción de que la razón y el voto son las armas más poderosas, Madero se decidió a poner a México en la vía democrática y, como todos sabemos, dio su vida para hacer realidad este sueño. Su sacrificio no fue en vano. Inspirados en la gesta heroica de Madero, fueron muchos los hombres y mujeres valientes que lucharon a lo largo del siglo XX para que la democracia fuera una realidad para los mexicanos. Sin duda, el camino hacia la democracia no ha sido fácil, pero es muy claro que se trata del único camino por el que debe de transitar México. México, no sin esfuerzos y sacrificios, ha conquistado la democracia político-electoral, las libertades de expresión y de prensa, la separación de poderes, la alternancia en el poder y, por supuesto, la certeza del sufragio efectivo, la seguridad de que cada voto cuenta y se cuenta bien. Hoy, el reto es hacer que México pueda avanzar en la construcción de una democracia de calidad, una democracia que garantice plenamente la protección de las libertades, la supremacía del Estado de Derecho y el goce de los derechos sociales básicos. Una democracia en la que en todos los órganos de gobierno rindan cuentas de manera efectiva ante los ciudadanos. Una democracia en la que los gobernantes y representantes respondan de manera más efectiva a la voluntad de la ciudadanía. Creo firmemente que México requiere seguir en ese camino para así poder hablar de una democracia de calidad en los tres órdenes de gobierno y en los tres poderes de la Unión. Ese es el legado de la lucha de Francisco I. Madero y ese es el objetivo por el que los mexicanos del siglo XXI
tenemos que luchar con el mismo empeño. Señoras y señores, el momento que vive el país es delicado y demanda de todos los actores políticos 3 cualidades que Madero tenía de sobra: generosidad, altura de miras y fe en nuestro país y en nuestro futuro. Madero fue un hombre generoso. Aún ante la crítica más malintencionada y ante la oposición más agria a sus ideales, siempre estuvo dispuesto a tender la mano, a abrir canales de negociación y de diálogo con sus adversarios y detractores. Madero fue también un estadista con altura de miras. Nunca perdió de vista que el fin último de todas sus decisiones, de todas sus acciones, era lograr que México alcanzara la libertad política, una meta que rebasaba cualquier tentación inmediata de notoriedad o de poder. Y finalmente, Madero fue un hombre con profunda fe en nuestro país y en nuestro futuro. Jamás se resignó al fatalismo de quienes le decían que su lucha era imposible, que México no estaba listo para la democracia, que terminaría siendo un mártir olvidado. Ante esos cuestionamientos, Madero respondía: aun cuando seamos víctimas de la intolerancia o de la ambición de los demás, aun cuando sucumbamos, nuestro esfuerzo no será estéril, porque habremos cumplido nuestro deber. Así, impulsado por la fe en que sí era posible llevar a nuestro país a un mejor futuro, Madero nos dejó ejemplo de tesón y voluntad. Estoy convencido de que el mejor homenaje que los mexicanos de hoy podemos hacer a Madero es precisamente actuar con esa generosidad, con esa altura de miras y con esa fe en México que él profesó hasta el final. Muchísimas gracias. Tiene la palabra el ciudadano diputado Emilio Chuaifet Chemor, presidente de la mesa directiva de la Honorable Cámara de Diputados. Señor Presidente de la República, señores presidentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la Cámara de Senadores, señora Calderón, señoras y señores. El México de nuestros días no es hijo de sí mismo. Es mucho más continuidad que disrupción, reformas que fracturas y fundamentalismos, convergencias más que disensos, reconciliación más que intransigencia y enemistad, perseverancia en los fines y adecuación de los medios más que regresos imposibles, virajes caprichosos o golpes de timón. Evocar hoy la revolución significa hacer nuestra su sabiduría para mantener vigentes sus paradigmas. Sin entendimiento y mutua aceptación se debilita la soberanía, se pone en riesgo la estabilidad, se desvanece la prosperidad y, lo que quizás sea más grave, se posterga la justicia social. La revolución fue, quiérase o no, un acontecimiento civilizador, porque construyó un Estado de Derecho con la fuerza de la política. Por eso ahora es preciso y urgente que no desacreditemos a la política, que no la reduzcamos o desaparezcamos su valor social, ni la hagamos sinónimo de barbarie o de cinismo. La gran lección histórica de la revolución estriba en el poder mediador de la política que une, crea, propicia la confianza y el acuerdo y permite resolver sin afrentas, infamias, calumnias o atropellos nuestras diferencias. Si el pluralismo es democracia, el divisionismo fecunda el autoritarismo y el caos. El encono y la violencia son enemigos de la libertad. No hay causa alguna que justifique demoler lo que nos une. La reconciliación de los mexicanos, más allá de pugnas e intereses contrapuestos, ha sido posible siempre que ha prevalecido la política. Los mexicanos de hoy debemos inaugurar un nuevo tiempo en la política, en la que la confianza supere la sospecha y el respeto elimine los agravios. Solo derrotando el miedo y la frustración podemos hacer del nuevo tiempo mexicano ocasión de reencuentro y de concordia. No nos neguemos al futuro, atrapados por la nostalgia o conducidos mecánicamente por la inercia,
Pongamos en juego lo mejor de nosotros mismos para dar sustento a nuestras esperanzas y certeza a nuestros proyectos. Seamos todos los mexicanos una sola patria, sin dejar de ser diversos. Démosle la cara al mañana sin olvidar las lecciones del pasado. Unámonos hoy más que nunca alrededor de lo mucho de bueno que tenemos para darnos la oportunidad de concretar nuestras aspiraciones. Revolucionemos a México sin que nos diluyan ni la ira, ni la soberbia, ni el prejuicio, ni el desdén, ni la venganza. Dejemos atrás de una vez por todas el escándalo para restablecer la capacidad constructiva de la política. No nos ofrezcamos a nosotros mismos como un país de miseria espiritual, porque no lo somos. Castiguemos, como lo ha hecho el presidente Calderón, la corrupción. Seamos severos con quienes infringen la ley, pero no mellemos la grandeza de México. Fortalezcamos como nunca la unidad entre los mexicanos, una unión renovada que aglutine y respete nuestras diferencias. México reclama pasión y servicio, competencia con cooperación, eficiencia con inclusión, crecimiento con justicia. La verdadera revolución de los comienzos del siglo XXI ha de ser otra vez más, como lo fue hace un siglo, una revolución de conciencias. Transformémoslas para hacer de la política la fuerza de la nación, para hacer de nuestro tiempo tiempo para conciliar, porque del derrumbe nadie se beneficiará. Que sea tiempo de reencuentro para consolidar nuestra democracia, tiempo de unidad para no cancelar nuestra posibilidad a la esperanza, tiempo, en fin, de concordia para trabajar por la historia y no contra ella. Muchas gracias. Escuchemos al ciudadano Felipe Calderón Hinojosa, presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Señor ministro Juan Silva Mesa, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señor diputado Emilio Chofet Chemor, presidente de la Cámara de Diputados, señor senador José González Morfín, presidente de la Cámara de Senadores, señor doctor Leonardo Valdés Zurita, consejero presidente del Instituto Federal Electoral, señor doctor Raúl Plasencia Villanueva, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, muy distinguidos familiares de don Francisco Madero, Emiliano Zapata y Francisco Villa, señoras y señores ganadores del Premio a la Trayectoria en Investigación Histórica 2011, muy apreciables estudiantes que nos acompañan, distinguidos invitados especiales, estimados colaboradores, señoras y señores. Hoy los mexicanos recordamos y conmemoramos con profunda emoción el 101º aniversario del inicio de nuestra Revolución Mexicana. La primera gran revolución del siglo XX que transformó para siempre el rostro de nuestro país. La revolución puso en movimiento a los mexicanos, pero sobre todo colocó los cimientos del México moderno que hoy somos. Por eso es un acontecimiento que ha dejado una huella indeleble en nuestra historia, en nuestras instituciones y en nuestra cultura. Como primer punto de mi intervención en esta conmemoración, quiero felicitar muy sinceramente a las y a los ganadores del Premio a la Trayectoria en Investigación Histórica 2011 que otorga el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Los galardonados, el doctor Luis Villoro Toranzo, la doctora Antonia Pi Suñer, la doctora Alicia Hernández Chávez, el doctor José Waldemar Karakowski, el ingeniero Jorge Ayala Blanco y el doctor Francisco Javier Tavera Alfaro, todos ellos grandes mexicanos
merecen no solo nuestra felicitación, sino nuestra admiración, porque el amor a la historia que han profesado en su vida personal y profesional, durante su carrera, en la investigación esmerada y en su dedicación por conocer nuestro pasado, los hacen justamente merecedores de este reconocimiento. Desde luego también rendimos hoy homenaje a quien inició la revolución, el señor presidente Francisco I. Madero, el apóstol de la democracia, porque fue él quien, para un día como hoy, proclamara el inicio en 1910 de la epopeya libertaria que tenía como fin el recuperar los derechos de los mexicanos, derechos sociales, económicos y fundamentalmente políticos que habían sido cancelados por una dictadura que terminó por ser represiva y brutal. Ya en el Plan de San Luis, como sabemos, Madero escribió: los pueblos, en su esfuerzo constante porque triunfen los ideales de la libertad y la justicia, se ven precisados en determinados momentos históricos a realizar los mayores sacrificios. Nuestra querida patria ha llegado a uno de esos momentos. Una tiranía que los mexicanos no estábamos acostumbrados a sufrir desde que conquistamos nuestra independencia, nos oprime de tal manera que ha llegado a hacerse intolerable. Y con estas palabras, Madero convocaba a los mexicanos a tomar las armas precisamente para un día como hoy, 20 de noviembre de hace 101 años, en contra de aquel sistema político que, ante su autoritarismo, no le había dejado a los demócratas de su tiempo otra opción. Francisco I. Madero nació en el seno de una familia que pudiéramos decir ahora que tenía la vida más o menos resuelta. Sin embargo, sus convicciones democráticas lo llevaron a entrar a la lucha política para que nuestro país recuperara la libertad por la que habían luchado los insurgentes de 1810 y los liberales de mediados del siglo XIX. Precisamente ellos, los liberales de la Constitución del 57, nos habían heredado para entonces una carta constitucional que enfatizaba las garantías y la naturaleza individual de las personas. Pero esta, sin embargo, no se cumplía a cabalidad y para los años de la dictadura terminaba por ser letra muerta en los derechos liberales políticos. Los mexicanos no podían elegir libremente a sus gobernantes. Los derechos de expresión y de manifestación se topaban con represión y censura. Y la bandera que el propio Porfirio Díaz había enarbolado 3 décadas antes de sufragio efectivo y no reelección era la mayor contradicción para los demócratas de entonces. Madero conocía pues la importancia vital de la democracia como punto de partida de un país más libre y más justo. Y por eso alentaba la participación ciudadana y rechazaba la apatía al decir que la mayoría generalmente acomodaticia quiere vivir tranquila, preocupándose únicamente de sus bienes materiales, del progreso de sus negocios y concede más importancia a la belleza de los paseos que a sus derechos de ciudadano. Así decidió contender en los comicios de 1910 para oponerse precisamente a una nueva reelección de Porfirio Díaz. Su intención era abrir a México a la democracia. El régimen de Díaz reaccionó con extrema dureza y aunque se había dicho que se respetaría el voto democrático, Madero fue encarcelado. En ese momento el sistema demostró su incapacidad de procesar la pluralidad política y Madero llamó a las armas. El plan de Tuxtepec se reencarnaría precisamente en la bandera que el propio Madero asumiera como propia y que era tan vigente en aquel 1910. Sufragio efectivo, no reelección. Precisamente en mayo de este 2011
celebramos el centenario de la toma de Juárez, de Ciudad Juárez, a manos de Pascual Orozco y Francisco Villa para la causa democrática que encabezaba Madero. Esto significó precisamente el fin de la dictadura de Porfirio Díaz y la convocatoria a unas nuevas elecciones. Ante este triunfo que el propio Madero encabezaba en su calidad de líder de la gesta entonces, Madero escribió a los mexicanos acerca del voto y les dijo: usad libremente esta poderosísima arma y muy pronto veréis que ella os proporcionará victorias más importantes y duraderas que las que os ha proporcionado vuestro rifle. Madero, en efecto, venció en elecciones democráticas y asumió la presidencia de la República el 6 de noviembre de 1911. Como gobernante, mantuvo una congruencia plena con sus ideales democráticos. Respetó cabalmente la independencia de los poderes y a la prensa. Se esmeró también para transformar el país a partir de la democracia y promover así la prosperidad. Creó el Departamento del Trabajo y la Casa del Obrero Mundial. Legalizó la libertad sindical y la huelga. Trabajó por el campo y la educación. Proyectó la colonización y reorganizó parte del crédito agrícola. Abrió, en fin, escuelas y comedores escolares. Lamentablemente, el gobierno libre no duró lo que los ciudadanos habían elegido que durara. Fue objeto el presidente de las insidias más viles que debilitaron su gobierno y llevaron finalmente a quienes lo traicionaron desde el ejército, concretamente Victoriano Huerta, a que lo derrocaran y asesinaran cobardemente en febrero de 1913. La muerte perpetrada por el traidor conmocionó a todo México. Por miedo o conveniencia, muchos se doblegaron a la nueva dictadura y renegaron de los principios democráticos. Pero otros grandes líderes revolucionarios, hombres valientes, prosiguieron aquella lucha. El propio Congreso siguió en una maniobra que la historia ha juzgado ya, la estrategia de la traición para convalidar lo que sabemos era simple y sencillamente inconvalidable. Este 20 de noviembre también rendimos homenaje a quienes siguieran en la lucha por la Revolución Mexicana. Al general Emiliano Zapata, que bajo el lema de Tierra y Libertad luchó encarnando los ideales de los campesinos pobres de México, entonces la abrumadora mayoría de la población. A Francisco Villa y su anhelo justiciero, y a Venustiano Carranza, aquí brillantemente citado, y a su espíritu constitucionalista. A los constituyentes del 17, que nos legaron un código supremo, democrático e innovador en cuanto a los derechos sociales, en el que se defienden las libertades de los mexicanos. Hoy, en el 101º aniversario de la Revolución, reconocemos también, y de manera muy especial, a las miles de mexicanas, a los miles de mexicanos que creyeron y siguieron los ideales de Madero, desde los propios hermanos Cerdán, que murieron días antes del día programado para el levantamiento, a todos los que lucharon y dieron su vida por alcanzar un México más libre, más justo y más igualitario, a quienes lucharon siguiendo a Madero en vida y a quienes lucharon siguiendo a Madero y a los revolucionarios una vez que aquel presidente demócrata había sido asesinado. En este despuntar del siglo XXI, después de un largo recorrido, los mexicanos hemos conquistado finalmente la democracia, el ideal por el que ofrendó su vida don Francisco I. Madero. Quienes le fueron leales en las instituciones, en las Fuerzas Armadas mismas, en la sociedad civil, en toda aquella gesta revolucionaria, nos legaron finalmente
la fortaleza de esas instituciones. La democracia, por ejemplo, que había sido uno de los más grandes anhelos y más hermosos sueños del apóstol de la democracia de Madero, y que ha sido también anhelo universal a través de la historia. A los mexicanos, sin embargo, nos costó muchos años, nos costó décadas finalmente alcanzar la plena libertad política que ciertamente tenemos. Costó el encierro, el sacrificio, la persecución y en algunos casos la vida de muchos mexicanos a lo largo de varias generaciones. Por eso la democracia no puede ser vista nunca como una cosa que se conquista y se tiene para siempre e indefectiblemente. Es un patrimonio perfectible que debe cultivarse, que debe cuidarse con esmero y que así como se puede obtener y disfrutar, se puede también perder y extrañar. A nuestra generación le corresponde por preservar ese legado, por preservar las libertades por las cuales luchó Madero y toda una generación de revolucionarios. Hoy México sigue necesitando, como entonces, como ayer, como mañana, verdaderos demócratas. México necesita y necesitará siempre verdaderos demócratas en cada una y en cada uno de sus ciudadanos. Demócratas que desde todas las instituciones del Estado luchen por defender a la sociedad de sus mayores amenazas que representan la violencia, la criminalidad y la impunidad. Demócratas que entiendan que eludir la responsabilidad primaria de todo gobernante, de cumplir y de hacer cumplir la ley, de claudicar o aún pactar con quienes pretenden arrebatar a los mexicanos la libertad, es ética, moral y políticamente inaceptable. Demócratas que reconozcan y que en consecuencia actúen cuando la intromisión de criminales en la determinación del voto libre de los ciudadanos es simple y sencillamente, sea por acción u omisión, inadmisible. México necesita verdaderos demócratas que desde la trinchera de la representación política sean factores de entendimiento, de sensatez, de respeto y de progreso social y económico en consecuencia. Demócratas que asuman que el voto ciudadano significa un mandato para transformar en la paz las cosas que México necesita cambiar, para impulsar las reformas que nos permitan hacer frente a nuevos desafíos globales. México necesita verdaderos demócratas que sigan defendiendo la libertad y la efectividad del voto, que participen en las contiendas electorales con pleno respeto a las reglas y a las instituciones democráticas, que fortalezcan tales instituciones y que rechacen cualquier práctica que vea en los electores un mero botín político. México también necesita de verdaderos demócratas en su sociedad, de una participación ciudadana activa y vigorosa, de una prensa libre, responsable y objetiva, de una sociedad civil mejor informada, más organizada, más participativa, que represente verdaderamente no solo un contrapeso, sino el peso fundamental que inhiba y evite la arbitrariedad, la corrupción y el abuso de poder. En 2012, los mexicanos tenemos una cita con las urnas. Ese habrá de ser el momento de refrendar nuestra vocación democrática y de defender las libertades y derechos que tanto nos ha costado conquistar.
Decía Octavio Paz que la democracia es una idea, pero asimismo es una cultura y una práctica, un aprendizaje. Triunfa allí donde se convierte en costumbre y en segunda naturaleza. Yo estoy convencido, señoras y señores, que de nosotros los mexicanos del siglo XXI depende que logremos precisamente ese triunfo contundente y que de la democracia y que esta pueda permanecer en nuestro país. México reclama, pues, una democracia que le sirva al ciudadano y un ciudadano que cuide su democracia. Una democracia que ponga la política al servicio de la gente y que haga que la gente practique la política. Hoy es tiempo de que los verdaderos demócratas se unan y trabajen por un México mejor. Que el esfuerzo de hombres valientes, como quien iniciara la revolución Francisco I. Madero, y de cientos de miles que le siguieron, nos permita compartir el desafío de seguir construyendo la democracia mexicana y con ella abrir más y más oportunidades de superación personal y colectiva a los mexicanos. Orgullosos de nuestro pasado, mantengamos firme la rienda de nuestro destino y con la mirada puesta en el futuro, hagamos de México la patria en la que soñaron quienes hicieron hace 101 años la Revolución Mexicana. Una patria equitativa, una patria libre, justa, democrática. Una patria que verdaderamente esté al tamaño de la dignidad de las familias mexicanas y de todos los que detrás de nosotros no sucederán. Muchas gracias. A continuación, el ciudadano presidente de los Estados Unidos mexicanos, en compañía de los poderes de la Unión, organismos autónomos, secretario de Gobernación, secretario de la Defensa Nacional y secretario de Marina, se trasladará al pie del monumento a don Francisco I. Madero, donde depositará una ofrenda floral y montará una guardia de honor. Para entonar nuestro himno nacional, invitamos a todos los presentes a permanecer de pie.
Es así como damos por concluido este evento. Se despide de ustedes el ciudadano presidente de los Estados Unidos mexicanos, acompañado de su esposa, la señora Margarita Zavala, agradeciendo su amable asistencia. Que tengan muy buenos días.